Vamos a tomar contacto a propósito de esto con una médica científica argentina que trabaja fundamentalmente en oncología, que fue una de las que impulsó el tratamiento, este tipo de tratamientos con plasma, ¿no?, de personas recuperadas. Ella trabaja en el Instituto MD Anderson de Texas, en Estados Unidos, uno de los institutos de oncología más importantes de los Estados Unidos, y ya está en comunicación con nosotros. Doctora, gracias por atendernos, por darnos este tiempo. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿es posible para usted? Imagino que sí, creo que sí, que va a saber explicarnos a todos, muchísima gente nos ve, de qué se trata y por qué es eficiente este tratamiento con plasma. Sí, por supuesto. El tratamiento con plasma de convalecientes, ante todo, es un tratamiento experimental, ¿no? Como todos los tratamientos que se están haciendo para tratamiento para COVID. O sea, no hay terapias eficaces que conozcamos. O sea, eso ante todo. Pero bueno, el tratamiento de plasma consiste en pacientes que se han recuperado, donan el plasma una vez que han sido negativos para el virus, y en algunos centros se estudian si hay anticuerpos en ese plasma, que básicamente son proteínas que existen en un paciente que se recupera, que se pegan al virus y lo bloquean para evitar que un paciente que esté enfermo se agrave, o un paciente grave se empeore aún más. Bueno, eso es la definición del tratamiento, pero ante todo quiero aclarar que es un tratamiento experimental, pero en Estados Unidos se llevan hechos ya más de 23.000 transfusiones. Cuando nosotros arrancamos hace un par de meses con el grupo CPC-19, conversando en la Argentina, sobre todo porque es un grupo que se compuso de médicos argentinos y en el país y en el exterior, como acá en Estados Unidos venimos con muchísimos más casos y todo arrancó un poco antes, ya hace 2 meses que empezamos a pensar que esto es algo que se debería empezar a hacer en la Argentina. Doctora. Y bueno, se está haciendo en varios centros y bueno, con diferente grado de eficacia. Hay estudios que ya están saliendo, que están reportando eficacia, sobre todo en pacientes de moderados a graves, pero no de gran seriedad, en cuyo caso las posibilidades de eficacia obviamente son mucho menores con este o cualquier otro tratamiento. Me parece que no le dije su nombre en la presentación, doctora Florencia McAllister. Ahora sí, por si lo omití, lo digo ahora. Digo, quiero, en esto que usted dice que se están haciendo, ¿hay porcentajes de estos 36.000, creo que dijo, transfusiones que se han hecho en Estados Unidos? ¿Se sabe si todas han dado resultados favorables? ¿Cuántas sí, cuántas no? En porcentajes estimativos, ¿ya se pueden dar números? Bueno, en Estados Unidos se está haciendo bajo un protocolo que inició la FDA y bajo la Clínica Mayo, a donde cada hospital que lo quiere hacer es muy simple. Se suma al protocolo de la Clínica Mayo, lo hace y lo que tiene que hacer es comprometerse a reportar datos. Eso. Con lo cual, más de 2.500 centros lo han hecho. Como dije antes, más de 23.000 pacientes han recibido la transfusión y ya se han reportado datos en cuanto a seguridad. Y en cuanto a eso, ya sabemos que hay seguridad. Ha habido efectos adversos seguidos a la transfusión en menos del 1% de los casos. Así que eso ya no es una preocupación, que es lo que sí se tenía antes. Había preocupación si era un método seguro. Eso ya no es una preocupación. Ahora estamos esperando los datos de eficacia. Todavía no se han reportado. Estamos en contacto con el doctor Arturo Casadeval, que es uno de los médicos de la Universidad de Johns Hopkins, y él es parte de este proyecto acá en Estados Unidos. Están a poco de presentar los datos de eficacia, que todavía no se han presentado. Como se imaginan, estos pacientes son todos transfundidos, ¿no? O sea, es que no hay un perfecto control, no vamos a tener un control perfecto, pero sí se van a utilizar como controles los datos de los pacientes que iban a recibir y por algún motivo no recibieron el plasma, para comparar la eficacia con ellos. Ahora, quiero preguntarle esto, doctora. ¿Cómo es? ¿Es en forma voluntaria que un paciente que se recuperó de la enfermedad va a donar y se ofrece a donar? ¿O necesariamente durante el tratamiento, en el lugar donde está, le extraen la sangre y esa sangre es la que sirve después, o el plasma de esa sangre es la que sirve después? ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo es el mecanismo? Sí. Bueno, la logística depende del país. Por supuesto, en general es cuando un paciente se recupera, ya sea que estuvo internado o no. Cuando se recupera, tiene que regresar voluntariamente y hacer la donación. En Estados Unidos lo maneja la Cruz Roja y está
la logística está muy bien preparada, de modo que cada centro tiene muy claro cuál es el centro que le va a proveer el plasma. En Argentina es algo que la logística se está preparando ahora, hay provincias que están más preparadas que otras, pero bueno, eso es algo que está ocurriendo ahora. En la transfusión, ¿se puede hacer en cualquier momento de la etapa evolutiva de la enfermedad? ¿Hay que hacerlo apenas se puede, lo antes posible? Estoy pensando puntualmente en el intendente, pero digo en un montón de personas, ¿no? Sí, bueno, depende cuál es la pregunta, porque como digo otra vez, es un tratamiento experimental. Sí. Se está usando en distintos tipos de pacientes, o sea, en los pacientes leves hay estudios de investigación, de hecho en la Argentina hay un estudio que se está haciendo en pacientes de mayor edad, que no necesariamente están graves, que de hecho la mayoría son asintomáticos o leves, y en ese caso sí se puede comparar, se puede decir, bueno, a la mitad le vamos a dar el plasma, a la mitad no, y después ver cuál es la diferencia. Ahora, se está haciendo también acá, por ejemplo, en pacientes de moderados a graves, y en ese caso sí no hay un control, porque claro, paciente que está grave no quiere estar en el grupo control. Entonces, en ese caso se hace lo que se llama el uso compasivo o bajo protocolo de acceso expandido, tiene diferentes nombres, pero todos hablan de lo mismo. En este segundo caso no se hace, digamos, para evaluar eficacia, sino se hace para dar un tratamiento de los poco que hay con eficacia para el virus y nada, esperar el mejor resultado. Pero como les digo, no hay todavía datos de eficacia. Los vamos a tener muy pronto, pero hay sí muchos reportes que no son óptimos. De hecho, hubo uno en China hace una semana que reporta que en pacientes de mediana gravedad, o sea, los que todavía no están tan graves, la eficacia sería mayor. Y en ese caso, en este estudio randomizado, se explicó que, digamos, se duplican las posibilidades de sobrevida cuando un paciente recibe plasma y todavía no está tan grave. Doctora, usted es argentina, está trabajando en Estados Unidos. Preguntarle por la vacuna, ¿para cuándo? Si hay un estimativo, nada, seguramente usted no va a tener la respuesta, pero digo, ¿cómo está viendo eso en general? Y le agrego, ¿cómo está viendo a la Argentina, lo que se viene haciendo? Mucha gente, se lo pregunto a usted porque lo mira desde afuera, es de un país que ha sido el más golpeado del mundo, Estados Unidos, respecto a la cantidad de muertes y contagios, que acaban 90 días, 91 días, y hay gente que dice, ya está, basta, terminemos con esto, ¿no? Y cuando estamos creciendo todavía en el pico de contagios, o hacia el pico de contagios. Bueno, ante todo, empezando por lo último, muchísima paciencia. Acá en Houston, les comento, vamos ya por el segundo, estamos llegando a un segundo pico. O sea, ya habíamos regresado todos casi a trabajar y ahora estamos empezando lo que sería como una segunda cuarentena. O sea, están volviendo a cerrar las guarderías, están volviendo a cerrar lugares de trabajo. O sea, lo que les quiero transmitir es esto no es algo que tenemos que pensar en el corto plazo y en la normalidad al corto plazo. Porque, como la primera pregunta, la vacuna no está lista hoy, no sabemos cuántos meses va a llevar y la realidad es que los tratamientos no van a cambiar el grado de infectividad, eso va a cambiar solo la vacuna y no sabemos cuándo va a ser. O sea que tenemos que estar preparados mentalmente para eso. Paciencia es lo que les digo a toda la gente que conozco acá y allá. Porque acá también estamos con lo mismo, ya con más meses. Obviamente acá no ha sido el aislamiento tan estricto, lo cual tampoco fue algo positivo. De hecho, por eso es que tenemos tanta cantidad de casos.